En la clase de hoy vamos a ver lo relacionado con la oración tema, propiamente dicho, la oración tesis, y les voy a presentar un camino para la redacción de esta oración tesis, oración tema. ¿Por qué incluyo esta clase en estos momentos? Ya hemos venido viendo a lo largo de estas semanas todo lo relacionado con el discurso oral, la lectura, el discurso escrito, el tipo de párrafos, cómo se construyen estos párrafos en relación a la gramática, en relación a la ortografía. Detengo el ritmo que hemos venido llevando para darte esta clase. Para mí es fundamental esta clase porque si uno no construye bien la oración tema, que es la que, digamos, la oración principal de un párrafo expositivo, o si no construye bien la oración tesis, que es la oración principal de un párrafo argumentativo, el párrafo, el argumento, la exposición que tú puedas realizar no tiene ningún sentido. Si esa primera oración, si esa oración principal no está bien unida, no está bien declarada, no se explica, no aparece de manera expresa qué es lo que se quiere manifestar en el párrafo que se está escribiendo y por ende en la producción final escrita. Por eso detengo en estos momentos la dinámica de las clases y me enfoco en este tema que para mí es muy importante. Fíjense, vamos a ver métodos para definir el enunciado de una tesis o de lo que llamamos oración tema o oración tesis, pues. Fíjense que aquí te coloco algunos pasos, algunas preguntas que te puedes realizar antes de comenzar a escribir la oración tema, que es la oración de un párrafo expositivo, o la oración tesis, que es la oración de un párrafo argumentativo. Primero, suponga que se topa con una persona del público en el ascensor y que solo tiene unos segundos para explicarle su idea antes de que las puertas se cierren. Eso es lo que es la oración tema o la oración tesis, ¿sí? Es algo así como cuando tú tienes en realidad 22 palabras, 24 palabras, 20 palabras, 18 palabras para expresar todo lo que tú quieres y saberlo expresar. Otro es, suponga que tiene que enviar un mensaje de correo electrónico de una o dos fases que comunique sus ideas centrales. O sea, piensa un poco cómo vas a redactar estas ideas centrales en un máximo de 22 palabras. O sea, lo conciso, lo preciso. Pregúntese si los oyentes tan solo escucharan una parte de mis comentarios, ¿cuál sería lo mínimo que deberían aprender? Eso también podría ser un método para ayudarte a crear, a redactar la oración tema o la oración tesis. Suponga que un amigo le preguntara a uno de los oyentes a dónde quiere llegar usted con su presentación. ¿Qué le gustaría que su amigo contestara? Esto ayuda un poco para ver lo concreto, lo conciso, y dentro de lo concreto y lo conciso, lo que de verdad se quiere expresar. La oración tesis u oración temática es la propuesta del trabajo, lo que se pretende demostrar a lo largo del ensayo
En nuestro caso, a lo largo de la producción final escrita. De alguna manera, la oración tesis u oración temática viene a resumir en una oración el contenido de todo el ensayo, en este caso el contenido de cada párrafo, lo que se quiere transmitir, y a la larga unas oraciones tesis u oraciones temáticas bien construidas en cada párrafo tienen que estar unidas, relacionadas, concatenadas, para que se pueda ver lo que es la oración tesis u oración temática de todo el escrito, de toda la producción escrita, de todo el ensayo. Tipos de oraciones tesis o temáticas. Existen las implícitas y las explícitas. Evidentemente, en este primer nivel de escritura, usted va a redactar una oración tesis para los párrafos argumentativos u oración temática para los párrafos expositivos explícita. Ya luego, después que usted ya se vuelve experto en escritura, podrá hacer la oración temática u oración tesis implícita. Explícita, establecida abiertamente por él o la autora y está contenida en el texto, se ve, se lee. Ejemplo, el uso de células troncales embrionarias va en contra de los valores éticos y morales de las personas. Fíjense todo lo que estamos diciendo en esa oración tesis o oración temática. En este caso es una oración temática que nos va a hablar del uso de las células troncales. ¿Qué tipo de células troncales? Las embrionarias. Va a fijar una postura, perdón, es una oración tesis. Va a fijar una postura porque va en contra, no a favor, sino en contra de unos valores específicos, éticos y morales. ¿De quién? De las personas. Fíjense que mientras más específico sea los puntos y estos puntos claves se tocan con las palabras claves que son los sustantivos, los adjetivos y la manera como fijo una postura. También el uso de la conjugación verbal y de los adverbios. Implícita, deducida por él, la lectora, a partir de los datos ofrecidos por ellos. Para que dicha oración tesis u oración temática sea efectiva, debe tener ciertas características formales, que es la que voy a explicar de manera clara, precisa y concisa. Yo necesito que esto quede bien claro, que usted se tome el tiempo del mundo en ver varias veces este video. Igual le voy a colocar este video en presentación PDF para que si usted no lo quiere ver o no lo puede ver en video, al menos lo vea en PDF, claro, sin la explicación que yo le pueda dar. Primero, debe aparecer en forma de sujeto y predicado. Esto es importante, chicos, el sujeto y el predicado. Ya veíamos en la clase que les di anteriormente, en el video que les grabé anteriormente, sobre cómo se construyen las oraciones compuestas, tanto coordinadas como subordinadas, con la importancia de el sujeto que tenga la ubicación sujeto-predicado, o si usted va a hacer uso de predicado-sujeto, sería sujeto-predicado sin la coma criminal. En cambio, si va a hacer uso de predicado-sujeto, ahí sería predicado, coma, sujeto. Tengan en cuenta todos estos detalles, porque usted puede escribir muy bonito, pero si no coloca las cosas como son, no está haciendo nada. Ejemplo incorrecto, el uso de células troncales embrionarias. Ajá, ¿y qué está diciendo usted allí? ¿Qué está alegando? ¿De qué va a hablar? Ejemplo correcto, el uso de células troncales embrionarias va en contra de los valores éticos y morales de las personas. Fíjense que tenemos el sujeto, el uso de células troncales embrionarias, y el predicado va en contra de los valores éticos y morales de las personas. Fíjense ese sujeto que no solamente tiene un sustantivo, tiene varios sustantivos que complementan de lo que estamos hablando. ¿Y de qué vamos a hablar? De las células, de cuáles son las troncales. Y dentro de las troncales, ¿de cuáles? De las embrionarias. Usted tiene que especificar en sí de lo que va a hablar.
Y esto no solo para esta materia, sino para todas las materias. Usted tiene que quedar claro de lo que va a hablar. Profesora, voy a hablar es de esto, no de aquello. Si usted no lo deja específico al profesor, puede jugar una mala pasada y por una falacia que usted cometa, simple y llanamente no saca el 20 que usted quiere sacar. Tenga en cuenta estos detalles que son importantes. Ok, indica claramente el tema del que vamos a tratar y qué aspectos vamos a tratar. ¿De qué tema vamos a tratar? El uso de células troncales embrionarias. ¿Y qué aspecto vamos a tratar? Que va en contra de los valores éticos y morales de las personas. Número 2. Debe ser una oración enunciativa afirmativa. Ejemplo incorrecto. No todos los universitarios tienen el deseo propio para tomar cursos universitarios. Decir sobre que no vamos a hablar no propone nada. Hay tantas cosas de las que no vamos a hablar en realidad. Ejemplo incorrecto. ¿Cómo afecta la clamidia a los estudiantes universitarios? Una pregunta nos puede ayudar a decidir nuestro tema, pero no es una propuesta de trabajo. Ejemplo correcto. Fíjense este ejemplo. Fíjense cuántas palabras hay en este ejemplo. Superman es un vehículo utilizado por sus autores para propagar las costumbres, religión y valores judíos. Sujeto, Superman. Predicado, todo lo demás es un vehículo utilizado, valores judíos. Ahí se indica el tema de que vamos a hablar de Superman. El aspecto a tratar es un vehículo utilizado por sus autores y enuncia una intención de trabajo para propagar las costumbres, religión y valores judíos. Todo eso tiene que quedar declarado. Debe ser breve, aquí es importante, chicos. Una oración tesis o una oración temática no debe tener más de 22 palabras. Si es menos, mejor. Lo que se llama el minimalismo, ¿no? Menos es más. Ejemplo incorrecto, el pobre hábito de estudio que se refleja en muchos estudiantes de la católica ha causado un fracaso académico en estos estudiantes ya que les está tomando, no terminé, ¿ves? Ya usted mismo se cansó y cansó al lector y ya se obstinó y no le siguió leyendo su ensayo. Y luego, profesora, ¿por qué me raspó? Porque usted habló mucho y no dijo nada. Este tipo de oraciones largas nos pierde y no nos permite visualizar la propuesta. Ejemplo correcto, las cárceles en Puerto Rico pueden ser autosustentables si se legisla para que los reclusos trabajen. Fíjense que ahí tienen ustedes una oración compuesta subordinada. ¿Sí? Hay dos verbos, pueden, legisla, trabajen. ¿Sí? Fíjense la unión de tres verbos. Hablamos de una oración compuesta coordinada y a la vez subordinada. Pueden contar el número de palabras. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se va a hablar? De las cárceles. ¿En dónde? En Puerto Rico. ¿Cuál es, qué postura se va a tomar? Que bueno, se presentan como autosustentables solo y si se legisla para que los reclusos trabajen. Mientras más breve, más manejable será la propuesta. A modo de un camino a seguir, la oración tesis o oración temática sintetiza un párrafo, expresa la idea rectora, la idea que dirige el párrafo y debe primero ser la primera oración del párrafo preferiblemente. En este primer momento, porque ustedes no los conozco cómo escriben, ya cuando los tengan séptimo semestre de metodología será otra cosa. En este primer momento, ¿sí? Debe ser la primera oración del párrafo, la primerita. No se ponga a inventar cosas raras, la primera oración del párrafo. Expresar una sola cosa, contener no más de 15, máximo 22 palabras, decir algo nuevo, conectarse en forma lógica con las oraciones temáticas u oraciones tesis que le preceden y la siguen. El ejemplo de una oración temática o oración tesis le ayuda a decidir qué material poner en el párrafo.
O sea, depende cómo usted redacte la oración tesis y oración tema, usted va a saber qué es lo que va a colocar en el párrafo. Solo las ideas que apoyan a la oración temática o oración tesis tienen un lugar en el párrafo. Su esquema, si ha escrito uno y lo vamos a escribir en esta cátedra, es una fuente ya lista de oraciones temáticas. Fíjense, jóvenes, ahorita les voy a colocar un ejemplo porque, bueno, los ejemplos siempre nos ayudan a la construcción de todo lo que vayamos a hacer, a estudiar, a realizar, ¿no? Este ejemplo tiene 9 oraciones. Este es un solo párrafo, solo que por cuestiones, para que no se viera todo unido, mal presentado, se los estoy dando en 2 láminas. Voy a permitirme leer el párrafo. ¿Por qué he colocado los números? Porque luego les voy a explicar en otra lámina lo que significa cada una de esas oraciones y las tenía que numerar. Evidentemente usted no tiene que numerar las oraciones dentro del párrafo, basta que sepa que una oración termina con un punto y seguido o con un punto y aparte. Lo leo. Todas las profesiones liberales tienen que ver con la moral desde el momento en que toda actividad humana está regida por principios morales. No basta que el ingeniero conozca a fondo su ciencia y la sepa aplicar en los casos concretos que se le planteen, ya que se trata de la construcción de una carretera, de un puente o de una casa. Se requiere además que proceda con honradez al ejecutar sus obras, que sea leal a sus clientes y no los explote traicionando la confianza que han depositado en él. Otro tanto cabe decir del médico, de quien se exige que tenga conciencia, así como verdadero espíritu de caridad para sus pacientes. Pero en el abogado, aparte de que su profesión debe ejercerla con honradez y lealtad, el conocimiento de su disciplina no es completo si no se relaciona en derecho con la palabra misma. Derecho implica la idea de rectitud y este concepto no se explica satisfactoriamente si no se relaciona con los principios racionales de la conducta humana, con los principios éticos. No basta ni interesa fundamentalmente la solución legal de un caso, sino la solución justa. Y es claro que quien se satisface con la primera, frecuentemente ni siquiera acierta con el verdadero punto legal. En cambio, quien trata de que la solución legal coincida con la solución justa, insistiendo y prolongando el estudio de un asunto, casi siempre alcanza el objetivo propuesto y, de paso, descubre que el primer punto de vista legal considerado ni siquiera representa una estricta solución legal. Lo ideal es que al final, jóvenes, de esta materia, usted construye un párrafo similar o igual a este o superior a este. Como nosotros vamos a aplicar APA, necesitamos aplicar APA, hay que aplicar APA, ¿sí? Ya hemos venido viendo a lo largo de las clases lo que es APA, el estilo APA. Todo párrafo debe tener mínimo 9 líneas, mínimo 9 líneas. Todo párrafo debe tener mínimo 4 oraciones, la oración introductoria, que es la oración tesis, oración temática, 2 o 3 oraciones de desarrollo y la oración conclusiva que debe estar unida con la oración principal del siguiente párrafo. Para ello, recuerde la clase de los marcadores textuales, donde vimos marcadores textuales, conectores y organizadores del discurso. Ahora explico un poco el párrafo que con anterioridad te leí. Y fíjense que hay varias oraciones, bien sea oraciones compuestas, coordinadas u oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas u oraciones compuestas subordinadas. A modo de ejemplo, la oración 1 es la oración tema que indica
el principio que va a desarrollar. La oración 2 y 3 son los ejemplos que ilustran el principio enunciado en la oración tema. Estos principios culminan con el punto objeto del párrafo 4, que es la moral del abogado. Luego, en la oración 5, la moral del abogado es desarrollada más detenidamente mediante una explicación conceptual y luego por la exposición de las consecuencias de quien procede motivado por la moral y quien procede motivado exclusivamente por la solución legal formal, que son las oraciones 6 y 7, y ya la oración 8 y 9, detrás de esta afirmación hay una teoría de la necesidad moral y también una experiencia práctica enunciada al principio, indicándonos en la conclusión del párrafo. Ahora bien, chicos, vuelvo e insisto, esta presentación se la voy a dejar en PDF para que puedan ver con calma y detenimiento estos detalles. Ten en cuenta, para comprobar la coherencia de un párrafo, revisemos si las oraciones del párrafo desarrollan su oración tema, u oración temática, u oración tesis. Si uno no puede establecer una clara relación entre las oraciones, el párrafo será confuso y por ende inválido. Ejercicio de redacción. Fíjense que ahora vamos a tener dos momentos para este ejercicio de redacción. El número 1 especifica si las siguientes oraciones tesis que te voy a presentar están correctas o incorrectamente construidas. En el supuesto de que estén incorrectamente construidas, formula una oración tesis alternativa como solución para las incorrectas. Y en un segundo momento te voy a presentar unas oraciones temáticas, unos párrafos, identifica las oraciones temáticas de esos párrafos. Esto lo vas a conseguir en módulo 7, en el apartado de módulos de tareas de la clase que corresponde para esta presentación. Éxito en tu tarea, nos vemos.